Trabajadores y trabajadoras del Parque Cultural de Valparaíso han denunciado el retraso del pago de sus sueldos, lo que es una parte de la crisis que vive hoy día este espacio cultural en Valparaíso. Para conocer sobre este tema y conocer más a fondo las funciones, el servicio y el desarrollo de este importante parque cultural que hoy día enfrenta una crisis de financiamiento, una crisis de gestión, está con nosotros Valquiria Jorquera, quien es parte integrante del Departamento de Patrimonio, Memoria y Derechos Humanos. Valquiria, ¿nos escucha? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, sí, los escucho perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Lo primero es preguntar por qué se ha dado, a juicio de usted, esta crisis económica en el parque cultural y cómo funciona la institucionalidad. ¿Quiénes son los jefes? ¿Cómo se financia finalmente? Pero la primera pregunta es, ¿por qué se ha generado, cree usted, esta crisis económica? Bueno, como varios artículos en la prensa han salido explicando la situación del parque, para nosotros, como primera cosa, el Parque Cultural y Sitio de Memoria Escarce de Valparaíso hoy día se encuentra atravesando una situación crítica que amenaza su continuidad, y eso es tremendamente importante. Amenaza esta continuidad que tiene espacio de memoria como centro cultural y además con un importante lugar de encuentro para los habitantes, no solamente de Valparaíso, sino que de toda la región, de otros lugares del país, que vienen a conocer y a relajarse en la explanada del Parque Cultural. Esta situación que tenemos de crisis hoy día, como decía, está poniendo en riesgo la permanencia de un espacio fundamental para la vida cultural y para la democracia del país. Ahora, estamos hablando, por ejemplo, ahora de sueldos retrasados. Ustedes no le han pagado su sueldo del mes de mayo. No. Esa es la primera denuncia. Exactamente. Una de las cosas más importantes que tenemos hoy día en esta crisis es el no pago de los sueldos del mes de mayo. En relación a eso, y por este aporte que le hace a la ciudad de Valparaíso y a la región, los trabajadores hemos seguido trabajando, brindando las mismas características, la misma atención de calidad a toda la gente que llegue al parque, porque sentimos que el parque es una propiedad de la región y también nacional, porque además de parque cultural es sitio de memoria. Valquiria, ¿cómo se financia el parque cultural? ¿Tiene una dependencia directa del Ministerio de Cultura, de la Subsecretaría de Cultura? ¿Nos podría explicar un poco eso? Exactamente, hay un convenio que se firma a comienzos de año, donde hay algunas actividades que están comprometidas para poder desarrollar durante el primer semestre y el segundo semestre. Esos son remesas que permiten pagar servicios, pagar los sueldos y también pagar las actividades que se han desarrollado en colaboración con las comunidades, tanto de derechos humanos, organizaciones sociales y también las actividades que hacen los artistas en el ámbito cultural. Ahora, lo que allí ha habido también es un problema de gestión. Malas rendiciones, dineros que lamentablemente no se han podido ocupar en su totalidad porque falta presentar elementos anteriores de información para los pagos, etcétera. Hay un problema administrativo de fondos de anteriores administraciones, anteriores directores. Sí, exactamente. Este problema de financiamiento se viene arrastrando de hace bastante tiempo. Fundamentalmente está en la estructura que tiene el parque de sus direcciones para conducir, orientar y también fiscalizar. El parque tiene una asamblea que sería la soberana para poder definir los lineamientos de las actividades dentro del parque cultural. Esta asamblea tiene un directorio, pero este directorio no es solamente representante de la asamblea. Por eso nosotros hablamos de abandono institucional, que ha llevado a la profundización de esta crisis. ¿Qué significa este abandono institucional? Este directorio
está compuesto por entidades públicas y gubernamentales, un representante del Ministerio de las Culturas, de las Artes y Patrimonio, un representante de la Municipalidad de Valparaíso, un representante de la Delegación Presidencial y 3 representantes de la Asamblea. Ahora, estos representantes, hay algunas entidades públicas que durante meses no lo habían nombrado. Por lo tanto, esta instancia de dirección y conducción no podía funcionar con plenas facultades y por lo tanto tampoco podía hacer el conjunto una buena gestión. Este directorio, que ha estado por meses incompleto, recién hace 2 semanas se nombraron a los directores y se habría empezado a funcionar. Pero también con la mala fortuna de haber nombrado a un presidente que es facultad del ministerio, que tenía que ser la cabeza. Bueno, ya también se sabe la situación en que se dio, esta persona renunció y en este momento es el directorio, sin su presidente o representante legal, que está buscando 1000 maneras de solucionar a esta crisis. Claro, estamos hablando de una crisis con un déficit que puede ir entre los 250 a los 1.500 millones de pesos. No se sabe realmente cuál es el valor final. ¿Qué es lo que ustedes piden como trabajadores, como trabajadoras? ¿Qué es lo que es más urgente? Obviamente el pago de su sueldo, pero desde el punto de vista del modelo de gestión, que la municipalidad esté más cerca, que la gobernación esté más cerca, porque entiendo que utilizan también su espacio, ¿no? Exactamente, en este momento eso es lo más importante, en este momento con este modelo. Pero si hablamos de una sustentabilidad del parque cultural, se requiere un modelo que lo sustente y que no es precisamente esta figura que tiene hoy día. Pero para eso se requiere un paso donde se permita una colaboración a los trabajadores, a las comunidades, a las autoridades de poder armar este modelo que sea colaborativo y que sea sustentable para que el parque pueda seguir brindando esta atención a las distintas comunidades que acuden a trabajar al interior. ¿Hoy está en riesgo la continuidad del parque como tal en este escenario? Personalmente pienso que sí. Y esa continuidad del parque es tremendamente dolorosa porque el parque cultural llegan cientos de personas mayores a realizar sus actividades, a hacer sus seminarios, a realizar también lo que significa gimnasia y una mejor calidad de vida para las personas mayores. Está en riesgo también una parte importante que el parque cumple como sitio de memoria, que es la relación con los colegios y con las nuevas generaciones. Que el año pasado llegaron a las visitas dialogadas 1.500 estudiantes, donde en estas visitas dialogadas se habla de la historia de Valparaíso, de la historia de los trabajadores de Valparaíso y del sitio de memoria, de tal manera que se pueda llegar a un pensamiento de las nuevas generaciones de que nunca más sucedan violaciones a los derechos humanos. Están los eventos deportivos, llegan las juntas vecinales. Es un parque que son miles de personas que lo visitan al año. Entonces la pérdida de eso, no solamente para Valparaíso, sino que para el país, es algo que no se puede dimensionar. Ahora, ¿no hay una forma de autogestión también donde ustedes, me imagino que deben cobrar por el uso de algunas de las dependencias, como sala, hay una hermosa sala ahí, anfiteatro, o otro tipo de sala? ¿Se cobra eso? ¿No se cobra? ¿Cómo es ese modelo de gestión? Es un modelo de gestión que va a tener que repensarse, porque el 90% de las actividades que se realizan en el parque, que son organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, comunidades culturales, son prestaciones gratis, el 90%. Y aproximadamente el 10% hay un arriendo que se cobra.
Correcto. Estamos conversando con Valquiria Jorquera del Departamento de Patrimonio y Memoria y Derechos Humanos del el parque, el conocido Cerro Cárcel. Descríbanos un poco cómo A ver, cuando hablamos de un sitio de memoria histórica, es muy importante esto, porque se recobra un espacio que iba a ser abandonado, que estaba finalmente obsoleto, que era la cárcel pública de Valparaíso, ¿no? Y allí se crea un espacio que ha tenido una trascendencia en el tiempo, con grandes actividades. Estuvo el presidente Boric hace poco tiempo ahí. ¿No hay un llamado a la autoridad central también para lograr que se cambie esta mirada que ustedes sienten de abandono? Una cosa que yo creo que le da la identidad al parque cultural es que cuando surge como parque cultural, surge por una organización y por una apropiación que hace del sitio las organizaciones culturales, las organizaciones sociales del sector, organizaciones juveniles. Y esa es la raíz del nacimiento del parque cultural. Y eso es algo que se debe mantener y no se debe olvidar. Ahora, al parque cultural, durante el año pasado, llegaron muchos ministros a visitar el parque cultural por distintas actividades. Se les hizo recorrido, se les explicó el funcionamiento, se habló de la historia del parque cultural, se habló del sitio de memoria. Por lo tanto, las autoridades que están dirigiendo el país lo conocen, saben lo que es y saben el valor que tiene. Hace pocas semanas se realizó en el Parque Cultural el encuentro número 10 de los gobernadores regionales. Todas las instancias del parque se tensaron para que ese encuentro saliese lo mejor posible, estando ya en conocimiento de que no teníamos sueldos los trabajadores para mayo, pero entendiendo el valor que tiene para el funcionamiento de distintas instancias, se generaron, como digo, las mejores condiciones. Ahora también estuvo el presidente Boric, que también recorrió el parque y donde fue acogido por las organizaciones de derechos humanos, por las organizaciones culturales, por organizaciones de personas mayores y juntas vecinales. Entonces, lo que nosotros esperamos, que esa acogida que tuvieron las autoridades gubernamentales hoy día se muestre no solamente en que podamos nosotros hoy día resolver el problema de financiamiento, sino que se muestre en una voluntad política urgente